Esta tarde ya, porque ya entramos a la tarde, estaré compartiendo con ustedes la última parte del tema titulado La iniquidad. Hemos hablado en dos ocasiones previas en You Stay Here. Hemos hablado en dos ocasiones previas acerca del tema de la iniquidad y hemos, hermano, pues avanzado acerca de varias cosas. Así que vamos a hacer un pequeño refresh, un pequeño recordatorio de lo que hemos hablado. Y decíamos, hermano, que la iniquidad no es algo que cae del cielo, sino que es algo que se comete. Yo lo cometo o lo heredo. Repita eso conmigo, por favor. Lo cometo o lo heredo. Así recibimos la iniquidad. Así viene la iniquidad a nuestra vida. La iniquidad se hace, se comete. Yo lo cometo o lo heredo. No es que me tocó, no es que cae del cielo. Lo segundo que hablamos es un poquito acerca de la definición de lo que yo entiendo que es la iniquidad. Y le decía que la iniquidad son acciones o pecados que son muy graves a los ojos de Dios, porque somos usados por los demonios para dar a luz dentro de nosotros una maldición que está ligada a un espíritu inmundo y que por ende pasa de generación en generación. Es de alguna manera tener sexo con un espíritu inmundo y dar a luz los huevos de ese espíritu. Y quien lo escucha por primera vez se alarmará, se escandalizará por esta definición, pero ya hablamos acerca de Isaías capítulo 59, versículo 1 al 12, en donde nos habla del proceso de formación, cómo nace, cómo se crea la iniquidad, y hablamos de todo esto que ya no voy a entrar a ello porque ya lo hemos hablado en el pasado. La iniquidad es tan fuerte que la iniquidad hace división entre Dios y nosotros. Por eso dice la palabra, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros o entre Dios y vosotros, dice la palabra. Es como un muro que no nos permite comunicarnos con el Señor. Hablamos por la Biblia, pusimos ejemplos acerca de cómo se hereda la iniquidad. Y hablamos acerca del ejemplo de Canaán, el nieto de Noé, que heredó la iniquidad de su padre Cam o de su madre. Haya sido de papá o de mamá, pero Canaán es un ejemplo perfecto de una persona que hereda cíclicamente, que viene en sus genes, en su genética hereditaria, la iniquidad. Y estuvimos poniendo ejemplos de cómo esta iniquidad caminó con Canaán y luego la línea de Cam son los formadores de Sodoma y Gomorra, y todos conocemos lo que había, cuál era el pecado primordial de Sodoma y Gomorra, y cómo Dios libra de Sodoma y Gomorra a Lot, pero en las hijas de Lot ya iba la iniquidad. Y entonces encontramos que después del juicio de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot tienen este pecado de incesto con su propio padre, y vemos cómo la iniquidad va caminando de generación en generación. Y bueno, comenzamos a hablar acerca de una lista de diferentes pecados que yo encuentro en la Biblia que son iniquidad. Y le aclaré que seguramente no serán todos, pero son los que yo entiendo y he encontrado en la Biblia que son iniquidad. Y recapitulamos rápidamente algunos de esos pecados. Iniciamos hablando acerca de la conspiración. La conspiración es un pecado de iniquidad. El siguiente pecado es el pecado de la codicia. Y ya explicamos que codiciar no es desear prosperar, sino codiciar es anhelar algo que ya tiene dueño, algo o alguien que ya tiene dueño. Hablamos también acerca de el derramamiento de sangre, el asesinato, los hombres sanguinarios, dice la Biblia. Estos son pecados de iniquidad. El pecado de la traición es traicionar a alguien que espera en ti o que está confiado en ti.
el pecado de la calumnia. Calumnia es diferente a la mentira. Calumniar es atribuir a una persona algo que no ha hecho, es inventar, diríamos nosotros. Inventarle algo a una persona. Ese es el pecado de la calumnia. Hablamos también acerca del pecado del incesto en Levíticos 20:19, como la Biblia dice que el incesto, sexo con un pariente cercano, sexo con un familiar, es un pecado de incesto. Hablamos también que maldecir a Dios, levantar palabras de maldición contra Dios, son pecados de iniquidad. También el siguiente pecado es participar del anatema. Todo lo que Dios ya declaró maldito, abominable, lo que Dios ha desechado, nosotros no podemos tener parte de ello. Y hablamos de Acán, el hijo de Sera, cómo prevaricó y cómo tomó de lo que ya había sido maldecido, y el pecado no solo vino sobre él, sino vino sobre todo el pueblo de Israel. Hablamos también acerca de profanar lo santo, que es algo muy distinto a lo del anatema. Lo del anatema es algo que ya fue maldecido y no hay que tocarlo, ha sido desechado. Profanar lo santo es lo contrario, es algo que es limpio, es algo que es puro, es algo que es consagrado. Profanar lo santo es cuando yo vengo y no respeto la consagración de algo o de alguien. Ese es un pecado de iniquidad. Hablamos de que este era el pecado del linaje de Elí. Los hijos de Elí cometían este pecado de iniquidad y por ello fueron desechados del sacerdocio. Hablamos también de que la mentira es un pecado de iniquidad. Hablamos mentira y hablamos iniquidad, dice la palabra de Dios. Y finalmente terminamos la ocasión pasada hablando acerca del adulterio. El adulterio es un pecado de iniquidad. Job 31, 9, 11, Job dice: si se fue mi corazón siendo engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, que muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. El pecado del adulterio es un pecado de iniquidad, es un pecado que pasa de generación en generación en nuestras vidas. El siguiente pecado que vamos a tratar el día de hoy, hermanos, y vamos a tratar de finalizar este tema en esta tarde, es el pecado de la idolatría. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 44, versículo 12. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. ¿Qué cosa van a llevar? Su iniquidad. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Por cuanto sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. El pecado de idolatría es un pecado de iniquidad. ¿Qué es idolatría? Adorar otros dioses fuera del Dios único y verdadero. Cuando usted tiene puesta su confianza de acuerdo a lo que dice la Biblia, por favor no se moleste, así lo dice la Biblia. Cuando usted tiene puesta su confianza en maderos, en metales, en cosas que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, ni hablan ni caminan, ni pueden transportarse por sí mismos. Esos son ídolos, hermano. Son ídolos y son dioses, o atrás de esos ídolos hay dioses falsos, espíritus inmundos, demonios, hermano,
que manipulan la mente y la voluntad de las personas, y la fe, el servicio a todo Dios falso es un pecado de iniquidad. Por eso ustedes pueden ver, hermano, que el celo, porque eso no es fe, el celo por los ídolos se traspasa. Entonces usted encuentra una familia que veneraba a X santo o X virgen, y ese celo va caminando de generación en generación. No solo fue el bisabuelito Pedro, sino que también fueron los hijos y los nietos, y es difícil llegarles con el evangelio porque son muy celosos, se enojan, llegan a las discusiones, llegan a los pleitos, llegan a la sangre por defender, hermano, a sus ídolos. Hay mucho de eso, todos conocemos que esto es así. Hay personas capaces de matar a otros por defensa de sus ídolos. Hay personas capaces de ser violentos por defensa de sus ídolos. La idolatría es un pecado de iniquidad. Cuando en su familia y en su linaje, y yo creo que para nosotros en toda familia nuestra, yo creo que este pecado o esta iniquidad está o estaba dentro de nuestro linaje, porque todos hemos tenido, hermanos, familiares que han adorado a dioses falsos. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 14 dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando así la casa de Jehová, la cual él había santificado. Escuche bien, todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. ¿Qué cosa aumentaron? La iniquidad. ¿A causa de qué o por qué? Siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Aquí está hablando de la generación del pueblo de Israel que fue juzgada con el exilio. ¿Cuál fue el exilio? Hablemos un poquito de historia y de contexto. Cuando el rey Nabucodonosor viene con el imperio babilónico y conquista al pueblo de Israel, destruyó todo el territorio de Israel, hizo pedazos todas las ciudades hebreas y llevó cautivo a Babilonia a casi todo el pueblo judío. Muy pocos, unos cuantos se quedaron en su tierra. Ese juicio, esa guerra que Nabucodonosor les hizo, esa matazón, esa muerte, si usted lee en la Biblia y usted lee los libros de los profetas, usted verá que fue la consecuencia de la iniquidad. ¿Qué iniquidad particularmente? Que adoraban a los dioses, a los ídolos abominables de las naciones que estaban alrededor de ellos. Y Dios habló una y otra vez a través de sus profetas hasta que vino el juicio. El pecado de la idolatría es un pecado de iniquidad que no queda sin castigo. Es juzgado, y las generaciones y las familias son juzgadas porque es pecado, es idolatría, es iniquidad adorar a lo que por naturaleza no es Dios. Pues escrito está: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Bueno, el siguiente pecado que vamos a hablar, que es un pecado de iniquidad, es el pecado de la rebelión. Diga conmigo: rebelión. Job capítulo 7, versículo 21 dice lo siguiente: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Lo repito: ¿por qué no quitas mi rebelión
y perdonas mi iniquidad. Otro versículo, Salmo 59, versículo 5, dice lo siguiente: y tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. La rebeldía es un pecado de iniquidad. ¿Qué cosa es rebeldía? ¿Cuál es la diferencia entre desobediencia y rebeldía? Mucho cuidado con esto, por favor. Todos somos desobedientes en diferentes medidas y en distintos puntos, pero todos somos desobedientes. ¿Cuál es la diferencia entre la rebeldía y la desobediencia? Cometemos desobediencia cuando nuestros padres nos dicen: recoge tu ropa o haz tu cama, arregla tu cama, y usted no lo hizo. Eso es una desobediencia. Cuando tu jefe te dice: mira, voy a hacer o haz esto o lleva este asunto para acá, y usted no lo hace, eso es una desobediencia. ¿Cuándo se convierte en rebeldía? La rebeldía es cuando tú no solo desobedeces a tu autoridad, sino la rebeldía es cuando tú te volteas hacia o contra tu autoridad. No es un hecho aislado. No es que no hiciste lo que se te dijo. A eso se llama desobediencia. Rebeldía es cuando te volteas para enfrentar. Rebeldía es cuando te volteas para destruir. Rebeldía es cuando te volteas para hacer guerra contra tu autoridad o para librarte, para salir del yugo de la autoridad. Eso es rebelión, eso es rebeldía. Y de hecho ese es el contexto del Salmo 59:5. Está hablando de las naciones fuera de Israel, de las naciones que no querían el yugo o el cobijo de el Dios hebreo. Por eso dice: y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. El pecado de rebelión es un pecado de rebeldía. Cuando tú te levantas en contra de tu jefe y quieres quitarle lo que él tiene, eso es una rebeldía. Cuando tú te levantas en contra de tu padre y quieres destruir a tu padre, eso es una rebeldía. Cuando tú te levantas a hacer guerra en contra de tus ministros, en contra de tus autoridades, personas que dividen iglesias, personas que quieren la silla del apóstol, del profeta, del pastor, que no entienden, como hablábamos hoy en el discipulado, que los ministerios primarios son designados por Dios, son nombrados. No te constituyes a ti mismo apóstol, pastor, evangelista, maestro, sino que tiene que venir de Dios. No te constituyes tú mismo, no te nombras, no te autonombras. Cuando uno se levanta en contra de la autoridad para hacer guerra en contra de su autoridad, eso es un pecado de rebeldía y de acuerdo a la palabra es un pecado de iniquidad. Siguiente pecado de iniquidad: oprimir al justo o al inocente. Salmo capítulo 14, versículo 4. Escuche con mucha atención, por favor. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. ¿Cuál es la iniquidad que hacen? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. ¿Cuál fue el verso que leí?
Salmo 14, 4. ¿Por qué le repito la cita? Porque el Salmo 53, versículo 4, dice exactamente lo mismo con la excepción de una palabra. Una palabra es diferente. Leo ahora el Salmo 53, verso 4. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios, ya no dice Jehová, sino dice Dios, y a Dios no invocan. Dos versículos diferentes que dicen exactamente lo mismo. Devorar al pueblo de Dios. ¿A quién representa el pueblo de Dios? Al justo, al piadoso. Cuando una persona o una nación devora, oprime al justo, oprime al piadoso, eso es un pecado de iniquidad. Cuando el poderoso, por su simple poder, por su simple influencia, por su simple dominio económico, cuando el poderoso saca ventaja de que sabe que ese trabajador tiene necesidad y no puede quejarse porque tiene que llevar alimento a su casa, y por eso es injusto en su trabajo, es injusto en las prestaciones que le da o que no le da, es injusto en el pago, en el sueldo, en el trato. Todos esos, oprimir a una persona justa, oprimir a una persona inocente, es un pecado de iniquidad. Y esta iniquidad, hermano, está sobre todas nuestras naciones. Nuestros gobiernos están llenos de iniquidad. Nuestros países están llenos de iniquidad. Nuestras compañías están llenas de iniquidad. Hace algún tiempo, hermano, yo escuchaba el testimonio de algunas personas, y para los que tienen buena memoria, inclusive puse 2 videos aquí en la iglesia, de algunas personas que han levantado en México empresas súper exitosas, pero que son japoneses o de descendencia japonesa y nacidos en México. Y ellos testifican que el éxito de sus empresas se debe a que siguen diferentes principios de lo que hacemos nosotros los mexicanos. Y uno de esos principios, escuche, no es el único, para que no vaya a creer usted que esta es la fórmula mágica de la riqueza, pero uno de esos principios es la igualdad. Entonces ellos dicen, no tenemos un baño diferente para el dueño de la empresa que para el trabajador. Usted ha visto, hermano, que hay baños especiales para los jefes, para los managers, los administradores, baños limpios, bonitos, olorosos, hermano, que hasta gusto da sentarse ahí, hermano. Hasta se duerme usted ahí. Pero hay otros, hermano, que son una cosa terrible, una inmundicia terrible, y hay que hacer malabares, hermano. Hay que hacer malabares para poder utilizarlos, porque son una inmundicia terrible. Y entonces estas personas, el punto es la igualdad. El punto es la igualdad, porque ellos dicen, todas estas cosas provocan que los trabajadores no se pongan la camiseta de la empresa. Todas estas cosas provocan que los trabajadores no se comprometan con la empresa. Entonces, oprimir al justo, oprimir al santo, oprimir al inocente, cuando no hay igualdad, cuando hay desigualdad, esto es un pecado de iniquidad, oprimir a los santos. Muy bien, siguiente pecado de iniquidad, y hace algún par de semanas acabo de hablar de esto: no tener temor de Jehová. La falta de temor a Jehová es un pecado de iniquidad. El Salmo 36, versículo 1 al 4 dice:
La iniquidad del impío me dice al corazón, oiga, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lo repito. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Cuando una persona no tiene temor de Jehová, y insisto, hace algunas semanas acabo de hablar del temor de Jehová, y para mi gusto, usted recordará esa prédica, para mi gusto está un poquito devaluado el temor de Jehová, porque yo siento que hoy en día las iglesias te dicen, no, temor a Jehová, no, es un respeto, es como mirar, no, para mí temor es temor, temor es temor. Porque yo tengo una política, hermanos, y mi esposa que está aquí lo sabe, y mis hijos que están aquí lo saben. Yo juego mucho con mis hijos. Yo me tiro en la cama con ellos, con Aliani, nos besoteamos, pero yo les digo, nunca se les puede olvidar que yo soy el papá. Nunca se les puede olvidar. Por ejemplo, hay ciertas cosas que para mí no son juego. Y yo las reprimo muy duramente porque para mí es muy importante que siempre haya una línea de división para que ellos entiendan la posición que tengo yo y la posición que tienen ellos. Y no estamos hablando de paternidad, pero a mi gusto, nosotros los padres podemos ser amigos de nuestros hijos solo hasta cierto punto, a mi gusto, a mi entendimiento. Quien no esté de acuerdo conmigo es respetable, pero ser el mejor amigo de tu hijo implica ser el cómplice de todas sus cosas. Para mí. Y si tú eres el mejor amigo de tus hijos, entonces significa que lo aceptes o no, pero tú estás aceptando, tú estás consecuentando, tú estás permitiendo ciertas cosas. Entonces, tiene que haber un límite para que haya temor de los hijos hacia los padres. En el caso de nosotros, como Dios con nuestro Padre, es cierto, no solamente es juez, eso es una verdad, es cierto, no es un vengador que anda atrás de nosotros buscando la excusa para lacerarnos y para golpearnos, no, pero sí es nuestro Padre, pero también es Dios y también es dueño de todo. Entonces, no tener temor de Jehová es un pecado de iniquidad. Cuando usted escucha a una persona que dice, a mí no me importa lo que Dios diga, hombre. Usted ha hablado, ¿no?, con gente que le dice, mira, amigo, fulano de tal, es que la Biblia dice, a mí no me importa lo que diga Dios. Eso es una persona que no tiene temor de Dios. Y ese pecado es iniquidad. Y hay que tratarla como tal. Y cuando esa persona pase por liberación, tiene que ser tratada de esa manera para que toda esa iniquidad sea arrancada del corazón y del linaje de todas esas personas. Siguiente pecado de iniquidad: servir a Jehová estando en pecado. El otro era diferente, profanar lo santo. Por ejemplo, hermano, todo lo que está aquí está consagrado. Todo. Imagínese que yo agarro esa guitarra, hermano, para llevármela a una borrachera. Y le cuento que yo cometí ese pecado, hermano, de muy joven. Pero todo lo que está aquí está consagrado, santificado al Señor. Imagínese que esto que ha sido designado para el servicio de Dios, eso es profanar lo santo. Yo lo contamino. Esto es diferente. Servir a Jehová, hacer algo para Jehová estando yo en pecado. Leo lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 3.
no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar a asambleas no lo puedo sufrir más. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El punto de esto, o el meollo del asunto en este asunto, era que este pueblo de Israel no estaba faltando, cuidado con esto, no estaba faltando a sus responsabilidades con Dios. Estaban celebrando las fiestas solemnes, estaban trayendo ofrendas, estaban observando las lunas nuevas, los días de reposo. No estaban faltando a sus obligaciones con Dios. El punto es que estaban en pecado. El punto es que estaban haciendo lo malo. El punto es que si tú vienes a la cumbre, si tú vienes al culto, si tú vienes al discipulado, si tú vienes a la evangelización, pero no te apartas del mal, pero no te apartas del pecado, no te apartas del mundo, eso es un pecado de iniquidad, porque tú crees que puedes participar de dos mundos. Y la Biblia dice en el libro de Santiago que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en ese mismo verso el Espíritu Santo dice: oh almas adúlteras. ¿Qué significa? Que a los ojos de Dios ese participar de ambos dioses, el Dios de este siglo y el Dios verdadero, a los ojos de Dios eso es adulterio. Ustedes están adulterando. Ustedes son mi esposa y están acostándose con otros o con otro. Así de repulsivo es este pecado delante de Dios. Y es un pecado de iniquidad. Servir a Jehová estando en pecado. Por ejemplo, ahora que hablo de esto, recuerdo uno de los testimonios del profeta Kevin Leal, donde dice que fue a un lugar a ministrar y ministró yo no sé cuántos días, pero eran varios días. El punto es que en el último día, él, guiado por el Espíritu Santo, llama al líder de alabanza que había estado ministrando toda la cumbre, hermano, y lo confronta porque estaba platicando con un muchacho y le dice: tienen que cortar esa relación homosexual que tienen. Líder de alabanza cantando. Este es el pecado que estamos hablando. Servir a Jehová estando en pecado. Es que hay gente que puede cumplir con lo religioso, insisto, traer la ofrenda, estar en el ayuno, estar en el coro, estar en el grupo de jóvenes, hacer esto, hacer el otro, pero tú no puedes participar de lo santo si estás en pecado. Es un pecado de adulterio. Siguiente pecado de iniquidad. Ya termino, hermano, me faltan dos. Pensamientos malvados. No es necesario hablar, no es necesario hacer, con el simple hecho de pensar. Pensamientos malvados. Miqueas capítulo 2 versículo 1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Ay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal. Jeremías capítulo 4 versículo 14 dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Mire a dónde está apuntando la profecía: al corazón. Lava tu corazón.
Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Se acuerdan lo que nos enseñó nuestro apóstol la última vez que estuvo aquí con nosotros? Que los pensamientos hay que controlarlos. Los pensamientos hay que dominarlos. A los pensamientos hay que ponerles un stop, una muralla y decir, tú no, tú sí, tú no, tú sí. Nosotros elegimos en qué pensar. Y nuestra mente, hermano, si está constantemente tendiendo hacia lo malo y usted tiene que como el freno de un caballo, frenar y refrenar esa mente, eso es una seña, hermano, de que su mente no está siendo renovada con la mente de Cristo. Y todos necesitamos renovar nuestra mente por la mente de Cristo, porque todo el tiempo luchamos con estos pensamientos, pero nosotros controlamos nuestra mente, o deberíamos de controlar nuestra mente. Pensamientos malvados son pensamientos de iniquidad. Último pecado de iniquidad que le comparto. El divorcio por causa de engaño. Oiga toda la frase, porque no es solo divorcio, no dije solo divorcio. El divorcio por causa de engaño. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Jehová aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Cuando una persona, hermano, se divorcia porque ha recibido la deslealtad de una persona. Esa persona, hermano, ha cometido el acto sexual, pero ha quebrado, hermano, ha quebrado dentro de ella el pacto matrimonial. Y por eso dice la Biblia que el que se casa con la repudiada hace que la otra adultere. El adulterio en sí mismo es un pecado de iniquidad. Aquí está hablando, hermano, del pecado de traicionar el espíritu de tu cónyuge. Usted ha oído de esto, yo se lo he compartido antes. El sexo es tan importante y es tan vital y es tan hermoso y por ende es tan cuidado y es reservado solamente al matrimonio. Porque el sexo no tiene el único propósito de la propagación de la especie. No es ese el único propósito del sexo, reproducirnos. Otro de los propósitos y muy importantes del sexo es unir. Cuando dos personas tienen relaciones sexuales, se funden o se unen en su espíritu. Por eso dice la Biblia, no os hagáis un espíritu con ella. Está hablando de la ramera, porque el que se une a una ramera, sexualmente hablando, por supuesto, el que se une a una ramera, un espíritu es con ella. Entonces, el sexo tiene la función de fundir el espíritu, ¿sí? De unir en espíritu a dos personas. Empieza a través del vínculo de la carne, pero finaliza amarrando los espíritus. Por eso ustedes conocen la historia de aquel príncipe que violó a Dina, la hija de Jacob, y después de haberla violado, dice la Biblia, su espíritu quedó apegado a ella. Ya la había violado, ya la había conocido sexualmente, pero su espíritu quedó ligado a ella a través del sexo. Cuando uno está casado, y por supuesto, hermano,
con la sexualidad activa, uno está fundiéndose cada vez más con su cónyuge. Cuando uno rompe ese vínculo espiritual para tener sexo con otra, ese es un pecado, es un divorcio espiritual, es un repudio espiritual y es un pecado de iniquidad. Usted está prostituyendo el espíritu de su cónyuge que está en usted, está prostituyéndolo con otra persona completamente ajena a la relación. Y por eso empiezan los problemas y los conflictos y las dificultades dentro del matrimonio. Muy bien. Rápidamente recapitulamos. ¿Cuáles son los pecados que estudiamos? Conspiración, codicia, asesinato, traición, calumnia, incesto, maldecir a Dios, participar del anatema, profanar lo santo, mentira, el adulterio, la idolatría, la rebelión, oprimir al justo o al inocente, no tener temor de Jehová, servir a Jehová estando en pecado, pensamientos malvados, el divorcio por causa de engaño. Muy bien. Ahora, por cuanto la lista es muy larga, yo no quise que ministráramos cada una de las cosas en la última sesión, que es esta, porque luego ni siquiera nos íbamos a recordar de tantas cosas que hablamos. Quiero enseñarle hoy por qué las semanas anteriores hemos orado y en el tiempo de la administración hemos abordado la iniquidad de la manera que la hemos abordado, porque la iniquidad se trata de cierta manera y vamos a hablar de eso, cómo tratar la iniquidad, cómo lidiar con la iniquidad. Y esto es muy importante, hermanos. Por favor, síganme porque esto es muy importante. La iniquidad se paga. La iniquidad se paga. La iniquidad no puede ser simplemente olvidada. Uno de los pecados que califica para entregar el perdón y simplemente ser olvidado es el pecado de hierro. ¿Se acuerdan que ya hablamos de todas esas cosas? El pecado de hierro es uno de los pecados que califica para entregar el perdón, se olvida y se acabó. La iniquidad no se olvida. La iniquidad, cuando alguien comete iniquidad, o cuando en nuestras vidas hay iniquidad heredada, la iniquidad tiene que ser pagada, o sí o sí. Dios, como juez justo, no simplemente dice te la perdono y se acabó. La iniquidad se paga. Específicamente, mis hermanos, la iniquidad se expía. Diga conmigo, expiar. ¿Qué es expiar? Ya hablamos de todo esto. Ya enseñamos todo esto. Expiar es pagar un precio por un delito o por una falta. Expiar es pagar, es cumplir una condena. Es pagar un precio por algo que se hizo. Y usted ve a una persona, hermano, con trajes del presidio y los ve limpiando, hermano, allá en los freeways, y usted dice, están expiando sus culpas. Están pagando una pena por sus delitos. Están pagando un precio, hermano, por sus pecados. La iniquidad no puede ser simplemente olvidada. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Levítico capítulo 10, versículo 17 dice: ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad
de la congregación para que sean reconciliados delante de Jehová. La ofrenda de la expiación es la que paga las iniquidades y reconcilia con Jehová. A ver, hablemos de contexto. Yo no sé si usted lleva prisa, pero hablemos de contexto. Aquí en Levíticos 10, Moisés está dándole una buena peinada a Aarón y a sus hijos. ¿Por qué? Porque ya han sido nombrados para llevar todo el asunto del sacerdocio, las ofrendas, las ceremonias, y cometieron un error. Las ofrendas de expiación se las llevaron, pero no la habían comido dentro del altar, dentro del lugar santo. Las tomaron como lo que debían de hacer, pero las tomaron fuera. Y entonces viene Moisés y los regaña y les dice: ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa. ¿Qué cosa es la expiación, hermano? Muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Recuerde que la ley, recuerde que ese pueblo antiguo llevaba la sombra de lo verdadero. Cuando ellos llevaban ofrendas de expiación, eran por sus iniquidades. Presentaban, esto no es olor grato, esto no es primicia, esto no es olor encendido. Aarón, sacerdote, esto es expiación. Yo quiero que mis iniquidades sean borradas delante de Jehová y quiero ser reconciliado con Jehová. Esa era la sombra. De hecho, si usted quiere profundizar en esto, y no lo vamos a leer porque es demasiado, pero todo el capítulo 18 de Números habla de esto. Todo. No hay un versículo en especial, así que si usted quiere apuntarlo y leerlo en casa, buena cosa hará. Ya aprendimos que hay que valorar la palabra, ¿verdad? Espero que usted lo haga. Todo el capítulo 18 de Números habla de cómo funciona la ofrenda de la expiación y de cómo es específicamente para las iniquidades. Daniel 9:24, por favor vayan todos conmigo a este versículo. Quiero que todos lo leamos, por favor. Daniel capítulo 9. Cuando esté ahí, déjeme saber, por favor. Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Estamos ahí? Lea conmigo, juntos. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo se trata la iniquidad? Se expía. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué cosa es expiar? Expiar es pagar. Por eso en la definición que yo le di, hermano, de lo que es iniquidad, yo le dije que son pecados o acciones que son tan graves que no simplemente se olvidan. Estos pecados, y ya estudiamos una buena lista de pecados aquí, y ojalá que usted los haya guardado en su corazón. Estos pecados son tan graves, hermanos, que Dios no simplemente te va a decir: ahí está, ahí murió y se acabó. Alguien tiene que pagar. Son tan serios que no se olvidan. Hay que pagar por ellos. Alguien tiene que sufrir por ellos. Se expía, la iniquidad se expía. Bueno, Tito capítulo 2, versículo 14
hablando de Jesucristo, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un propio pueblo celoso de buenas obras. Hermano, Cristo, dentro de su sacrificio, no solo murió, no solo fue asesinado, sino que parte del castigo de su cuerpo. Por eso yo no me canso de decirle de lo importante que es la Santa Cena. Usted no tiene idea del mal que hace a su vida privándose de la Santa Cena. Usted no tiene idea del daño, del perjuicio que hace usted privándose de la Santa Cena. Porque cuando participamos del cuerpo de Cristo, Cristo se dio a sí mismo. Tito capítulo 2 versículo 14: se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Hermano, el precio de tus iniquidades, el precio de mis iniquidades, el precio de la iniquidad de nuestros familiares y de nuestros antepasados fue castigado, fue pagado. Hubieron los azotes, hubo la pena, hubo la condena. La llevó Él, la llevó nuestro Señor en su cuerpo, en sus espaldas, en su cabeza, en sus manos, en sus pies, en los látigos, en los golpes. Le golpearon con una caña, le abofetearon, le arrancaron las barbas, lo escupieron, aventaron sobre él estupos. Tus iniquidades, mis iniquidades, fueron pagadas por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es nuestro papel? Número uno, que entiendas que no simplemente se olvidan y ya. Hubo quien pagó. Hubo quien pagó. Lo segundo, lo que nosotros tenemos que hacer: confesar y pedir perdón. Confesar y pedir perdón. Miqueas capítulo 7 versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y olvida el remanente, y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Dios perdona la iniquidad. Salmo 103 versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. Dios perdona nuestras iniquidades, pero ¿bajo la base de qué? Bajo la base de que su justicia ya se sació. Bajo la base de que la pena, la condena ya fue cumplida. Por eso hay perdón para ti. Por eso hay perdón para mí. Y nuestro papel como iglesia es entender que ese perdón no fue gratis. Hubo quien pagó. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 32, del 1 en adelante. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones y tú perdonaste. Hermano, si tú no declaras tu pecado, si tú no confiesas tu pecado, si tú no hablas tu pecado, el perdón, aunque ya fue pagado, la expiación, aunque ya fue hecha, el perdón no va a llegar a tu vida. La parte del castigo, la parte de cumplir la condena, la hizo el Señor Jesucristo. Pero mi parte es confesar, mi parte es hablar, mi parte es, hermano, declarar mi pecado. Por eso hay gente que no recibe el perdón. Por eso hay gente que la cadena de maldición y de iniquidad no se corta, porque no confiesan el pecado, porque no hablan el pecado. Y perdóneme, estas son mis palabras, yo no sé si Dios piensa así, pero yo creo que Dios ha de haber dicho: si mi hijo santo, que no tiene ninguna culpa, llevó los azotes, los golpes, la muerte, la vergüenza, oye, por Dios, lo que menos hagan es que reconozcan lo que hicieron. Que lo hablen. Yo hice esto, yo cometí esto, yo ofendí a Dios haciendo esto. Y si tú no hablas, si tú no confiesas tu pecado, la iniquidad sigue ahí. La parte que Dios nos carga a nosotros es confesar nuestros pecados, declarar, hablar, reconocer nuestros pecados y pedir perdón por ellos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para no volver a caer en iniquidad? Hermano, en las últimas 2 semanas hemos ministrado nuestras vidas en algunos de los pecados de iniquidad. Y cuánto, no diga amén ni levante la mano religiosamente, ¿cuántos verdaderamente creemos que hemos sido perdonados de esas iniquidades? ¿Cuántos? Bueno, todos los demás están aquí paseando o no tienen fe. ¿Ustedes creen que esto es un juego, hermanos? ¿Ustedes creen que esto es una pantomima? El cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Dios vivo no va a pasar. Nosotros hemos puesto nuestras vidas delante de Dios, si usted lo ha hecho con fe, hermano, y nuestras iniquidades en las áreas que ya tratamos en las 2 semanas anteriores, si usted lo ha hecho con fe y con convicción de corazón, sus iniquidades han sido perdonadas. Si ya hemos sido librados de ciertas iniquidades y hoy vamos a tratar otras iniquidades, las últimas que hablamos hoy, si ya hemos sido perdonados de ciertas iniquidades, ¿cómo le hacemos para no volver a caer en iniquidad? El Salmo 119, versículo 3 dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Quiere usted ser libre de iniquidad? Ande en los caminos de Jehová. Versículo 133, mismo capítulo. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. La palabra de Dios. Permitir que la palabra de Dios ponga orden en mi vida. Ordena mis pasos con tu palabra, con tu palabra,
¿Cómo llevo mi matrimonio? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo llevo mi empresa? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo llevo mi juventud? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo llevo mis finanzas? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo hablo con mi boca? ¿Qué dice la palabra? Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. ¿Quieres tú permanecer libre de iniquidad? Guarda tus pasos con la palabra de Dios. Anda en los caminos de Dios. La guardia de Dios sobre todos los justos y sobre todos sus hijos. Mire lo que dice el Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Note, hermano, por favor, note la relación, note las palabras que Dios habla en la relación de Dios con su pueblo, con sus hijos. Note todo lo que Dios es para su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Versículo 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Oiga, escuche. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien. Escuche, porque todo está relacionado. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con todos los que hacen iniquidad. No reposará, dice, los que esperan en Dios. Dios es su cobertura, Dios es su refugio. Son como el monte de Sión, que permanece para siempre. No reposará la vara, el azote, el castigo. No reposará la vara de la impiedad sobre los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la iniquidad. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero lo que está diciendo aquí es: Dios no permitirá que los que hacen iniquidad, Dios no permitirá que los malos se enseñoreen sobre ti. Dios no permitirá que los perversos, que los malignos te pisen, te dominen. Dios no permitirá que te destruyan. No sea que los santos extiendan su mano a la iniquidad. No reposará la vara de la impiedad sobre los justos. Hermano, si Dios en algún momento te pone por un proceso bajo el poder de alguien, será un proceso, pero no será eterno. Dios no permitirá que los malos te destruyan. Dios no permitirá que los malos te pisen. Si el que tiene un negocio igual al tuyo al lado de ti prospera haciendo lo malo, prospera haciendo trampa, prospera haciendo cosas que no son reales, Dios te va a prosperar a ti también, haciendo lo bueno, haciendo lo recto, haciendo lo correcto, haciendo lo que es verdadero. Si tú estás buscando algo, hermano, y los impíos y los inicuos, los que hacen iniquidad, lo logran con sus ardides, lo logran con sus trampas, lo logran, hermano, con las cosas del diablo, Dios te bendecirá a ti. Dios te prosperará a ti. Dios no te entregará en mano de inicuos, para que no digas: ¿de qué vale servir a Dios?
para que no digas de qué vale ser santo, de qué vale ser justo. Si soy justo y mira cómo estoy, soy justo y mira mi familia, soy justo y mira mi situación, para que no extiendan su mano a la iniquidad los justos. Por tu rectitud o por nuestra aparente rectitud, y nuestra justicia es como trapo de inmundicia, pero por esa pequeña justicia que tenemos, el Dios del cielo no es cierto que te premia, no es cierto que te bendice, no es cierto que prospera la obra de tus manos, no es cierto que te da paz en tu matrimonio, no es cierto que te bendice en todas las áreas. Para que no extiendas tu mano a la iniquidad, para que no digas la única manera de prosperar en esta tierra es siendo perverso, es siendo malvados, es siendo malignos. Haz bien, oh Jehová, a los buenos. ¿Cuántos podemos testificar y decir, Dios nos ha hecho bien? Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Póngase de pie, hermano, y vamos a terminar. Muchachos, vengan por favor. Y vamos a dar gracias a Dios. Antes de confesar nuestras iniquidades delante del Señor, vamos a dar gracias al Señor por su preciosa sangre. Por su preciosa sangre. Porque ha sido la que se derramó por nosotros. Y después de la palabra que usted ha escuchado, mi hermano, usted sabe que el perdón de sus iniquidades y de mis iniquidades no ha sido gratis. Ha tenido un precio. Y nuestro Señor ha expiado esas iniquidades. Él llevó el precio. Él llevó el dolor. Y en unos minutos vamos a confesar nuestras iniquidades. Vamos a hablar de la idolatría. Vamos a hablar de la rebelión. Vamos a hablar de oprimir al justo. Vamos a hablar de los pensamientos malvados. Pero por algunos minutos vamos a dar gracias a aquel que pagó el precio por nosotros. Vamos a dar gracias a aquel que efectuó la expiación de nuestras iniquidades. Preciosa sangre que derramó. Preciosa sangre que fluyó por amor. Oh, oh, oh.
Señor, gracias por tu sangre. Gracias, Señor, por esa sangre que borra las iniquidades. Gracias por la expiación de nuestras culpas, Señor. Gracias, Señor, porque tu sacrificio borró aún esos pecados. Pecados graves delante de Dios. Gracias, Señor, porque tu sangre llegó hasta allá. Tu sangre pagó aún esos pecados que no son cualquier pecado. Gracias, Señor. Lo pagaste todo. Lo pagaste todo. Lo pagaste todo, Señor. Gracias, Jesús. Levanta tus manos y dale gracias a aquel que ha hecho el sacrificio de la expiación de tus culpas y de mis culpas. Te damos gracias, Señor. Todos aquellos que participaron de la idolatría, quiero pedirle que venga al altar. Si usted en otro tiempo participó de la idolatría o la idolatría caminaba en su linaje, y como le he dicho en semanas anteriores, hermanos, no le estoy preguntando si usted es salvo o no, si usted es hijo de Dios. El punto aquí es si hemos tratado estas cosas como lo que son, pecados de idolatría. Porque al igual que en semanas anteriores, vamos a remitirlas a la cruz. Porque si usted mantiene estas cosas dentro de sí, la iniquidad no se olvida. El precio lo llevará usted. Vamos a enviarlas a la cruz. Vamos a remitir estos pecados. Vamos a remitir estas faltas a la cruz. Allá a donde el precio ya se pagó. Padre, en el nombre de Jesús, mi familia y yo, Señor, hemos adorado lo que por naturaleza no es Dios.
mi familia y yo hemos puesto nuestra confianza en madera, en yeso, en porcelana. Padre, mi familia y yo hemos pecado contra ti, dando adoración a los demonios y no al único Dios verdadero. Por tanto, Señor, pedimos perdón en este momento, en el nombre de Jesús. Mis antepasados y yo, la familia de mis padres, la familia de mi madre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, pedimos perdón por la iniquidad de la rebelión. Perdona nuestras rebeliones. Perdona nuestra insubordinación a la autoridad. Perdónanos, Señor, por rebelarnos. Padre, perdona nuestro pecado, nuestra iniquidad de rebelión. Padre, perdona a aquellos en nuestro linaje que se levantaron contra su padre. Perdona a aquellos que aún, Señor, levantaron su mano contra su padre. Perdona, Señor, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, bisabuelos. Perdona a aquellos que golpearon a su autoridad en rebelión. Perdona a aquellos que machetearon a su padre. Perdona a aquellos, Señor, que golpearon el rostro de su madre. Perdona, Señor, la rebelión. Perdona la insubordinación. Perdona, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona toda rebelión, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, perdónanos por oprimir al inocente. Perdónanos por oprimir al justo. Padre, perdónanos. Perdónanos por cargar con yugos innecesarios a los santos, a los justos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, si hemos tomado ventaja de nuestra posición, si no hemos entregado su salario al jornalero, si hemos retenido la prenda del jornalero. Perdónanos, Dios. Perdona nuestra familia. Aquellos que eran conocidos por ser amos o patrones mezquinos, ávaros, duros. Perdónanos por toda injusticia cometida, Señor, dentro de nuestro linaje. En el nombre de Jesús. Padre, oramos por la iniquidad de no tener temor de Jehová. Oramos, Señor, por aquellos de los cuales no les importaba tu palabra. Oramos por esos tíos que maldecían. Oramos por esas tías, por esos abuelos que decían que era una tontería, que era un lavado de cerebro. Oramos por aquellos que se burlaban de tu palabra. Padre, oramos por aquellos de la familia, Señor, que aún algunos decían que orinaban sobre tu santa palabra. Oramos, Señor, por aquellos que se burlaron de la Biblia. Oramos por aquellos que no tenían temor de ti y que sus palabras eran duras contra ti.
y que sus acciones eran duras contra ti. Oramos, Señor, por aquellos de nuestro linaje que no tenían respeto del Dios vivo y verdadero. Perdona la iniquidad, Dios. Perdona la iniquidad, Dios. Perdona la iniquidad, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre Santo, perdónanos por la iniquidad de servirte en pecado. Perdónanos por traer las ofrendas, por celebrar las fiestas solemnes, por cumplir los días de reposo, por estar en los ayunos, por estar en las actividades y estar, Señor, mal delante de ti y no estar a cuentas delante de ti. Perdona a cada joven, Señor. Perdona a cada niña, Señor, que ha tomado el manto, que ha tomado el pandero, que ha tomado la danza. Perdona, Señor, perdona, Señor, perdona, perdona, Dios, perdona, Dios, perdona, Dios, perdona, Dios, perdona, Señor, por servirte en pecado, porque tú eres un Dios santo, porque tú eres un Dios limpio, porque tú eres un Dios omnipotente. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, perdónanos por todo pensamiento malvado. Perdónanos por maquinar dentro de nuestro corazón iniquidad. Perdónanos por las malas intenciones de nuestro corazón. Perdónanos por no tener una mente como la tuya. Perdónanos por no pensar lo bueno, por no buscar lo bueno, por no imaginar lo bueno. Perdónanos, Señor, porque constantemente tenemos que estar en lucha con nuestra mente. Perdónanos porque la intención constante de nuestro corazón es el mal, es la mentira, es la avaricia, es la codicia, es el adulterio, es el pecado. Perdónanos, Dios, por los pensamientos de nuestro corazón, porque tú lo miras todo, Señor, y lo ves todo, porque tú lo contemplas todo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, perdónanos por el engaño, por el divorcio. En el nombre de Jesús, perdónanos por ser desleales en nuestro espíritu. Perdónanos por romper el pacto matrimonial que ha sido hecho delante de ti. Perdónanos por prostituir nuestro espíritu y el espíritu de nuestro cónyuge, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Padre, perdona, porque dentro de la familia Sastre ha habido mujeriegos, ha habido fornicarios, ha habido adúlteros. Perdona, Señor, porque dentro de los Córdoba ha habido mujeriegos, adúlteros, fornicarios, promiscuos. Perdona, Señor, si nos hemos divorciado con o sin razón. Tú aborreces el repudio, Dios. Tú aborreces el repudio. En el nombre de Jesús, toda maldición de iniquidad, tú la perdones, Señor. Tú la perdones en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, amado. Y tome en sus manos sus iniquidades. Y vamos a remitirlas al lugar en donde fueron pagados. Toma en tus manos tus divorcios previos. Toma en tus manos la falta de temor de Jehová, la mentira, la calumnia, la rebeldía, el asesinato, la mentira, los pecados de incesto. Toma en tu mano esos pecados que cometiste de joven. Toma en tu mano toda iniquidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y prepárate para enviarla a la cruz de Cristo. Coloca tus manos como que tienes un paquete grande, pesado, porque las iniquidades pesan. Y prepárate para enviarlas a la cruz del Calvario. Prepárate para enviarlas a la cruz. Y a la cuenta de 3, tú vas a enviar ese paquete a la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A la cuenta de 3, el paquete de tus iniquidades se va a la cruz del Calvario. A la cuenta de 3, avientas el paquete. Avientas el paquete. ¿Listo? ¿Listo? 1, 2, 3. ¡Aviéntalo! ¡Aviéntalo! Enviamos nuestras iniquidades a la cruz. Enviamos nuestras iniquidades. La calumnia, la rebelión, la falta de temor de Jehová, todo divorcio, el incesto, la falta de temor de Jehová, los pensamientos inicuos, el anatema, la idolatría, en el nombre de Jesús, la codicia, la calumnia, en el nombre de Jesús. 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 Oh Señor. Oh Señor. Amado, maldiciones siguen siendo cortadas en este momento. Como ha sucedido en semanas anteriores, maldiciones siguen siendo cortadas. Yo veo maldiciones de incesto. Escucha bien. Yo veo maldiciones, pecado de incesto está siendo cortado. Yo veo maldiciones generacionales de divorcio siendo cortadas en el nombre de Jesús. Por favor, los hijos de todos los que están aquí vengan, porque maldiciones de divorcio están siendo cortadas.
Maldiciones de incesto están siendo cortadas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si alguien de los que está aquí o aquí arriba tiene a su padre o a su madre aquí, vaya con él o con ella, por favor. Vaya con él o con ella, por favor. En el nombre de Jesús. Señor, Tú eres quien perdona todas nuestras iniquidades y quien corta la maldición. Quien corta la maldición. Yo te quiero. Habla sobre tus hijos lo que ya pasó. Ahora decláralo. Pon tu mano sobre tus hijos y di: ninguna maldición de rebeldía. Y comienza a hablar todo lo que ha sido cortado. Ninguna maldición de promiscuidad es sobre ti. Ninguna maldición de iniquidad es sobre ti. Ninguna maldición de incesto, ninguna maldición de divorcio es sobre ti. Ninguna maldición. En el nombre de Jesús. La idolatría se corta. La idolatría se corta en el nombre de Jesús. La promiscuidad se corta en el nombre de Jesús. La mente carnal se corta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La maldición del derramamiento de sangre se corta. Hombres sanguinarios se corta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro sobre tu vida cortada toda maldición. En el nombre de Jesús. No pasa a esta generación. En el nombre de Jesús. Aquí se corta la iniquidad. En el nombre de Jesús. Una generación distinta y diferente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Háblalo sobre tus hijos. Háblalo sobre tus hijos, porque ya pasó, hermano, ya pasó. Ya fueron enviadas a la cruz. Ya fueron remitidas. Te adoramos, Señor. Dios requiebre de seya kayasha trabajo. Yantra balasha kyo requiorose que yeste. Istria corra trabasaya maque. Hermano, yo sigo viendo maldiciones de separación destruidas. Yo sigo viendo esto. Habla esto sobre tus hijos. Tus relaciones no se quebrarán. Háblalo, háblalo. Háblalo. Tus relaciones no se quebrarán. No pasarás de pareja en pareja. Háblalo, porque yo lo estoy viendo ahora en el nombre de Jesús. No habrá promiscuidad sobre ti, como hubo en generaciones anteriores. Se corta la iniquidad.
por lo que fue hecho en el Calvario, por lo que fue hecho en la cruz, se corta la iniquidad. En el nombre de Jesús. Yo soy el Dios que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Yo quiero dar gracias a Dios porque en mí ha sido rota una maldición de idolatría. Mi nombre es Carmen, un nombre que nunca me gustó el nombre. Estoy asentada como Carmen y mis padrinos con los cuales crecí, ellos quisieron cambiarme el nombre de Carmen por Carmita, pero hubo mucho problema y no se pudo hacer, pero en fin, es el mismo nombre. Y yo un día, hablando con mi mamá, ya siendo una joven, le digo: mamá, ¿por qué me pusieron Carmen? ¿Qué nombre tan feo? Me dice: no te lo puse yo, hija, te lo puso tu abuela, dice, te lo puso la mamá de tu papá, tu abuela te lo puso porque ella adoraba a la Virgen del Carmen y por eso te pusieron Carmen. Y yo en esta hora declaro en el nombre de Jesús que esa maldición ha sido rota, que ese nombre lo tengo, pero no tiene ningún significado. Yo no estoy dedicada a ningún santo. Yo tengo un Dios santo, 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 todopoderoso, que es vivo, que es verdadero y que yo lo conozco, que Él es real en mi vida. Y yo quería testificar eso y declarar que yo soy libre en el nombre de Jesús de esa maldición. Soy una hija de Dios, soy una princesa y sobre todo soy una sierva humilde, no perfecta, no como Él quiere, pero Él está haciendo la obra en mi vida. Bendito sea mi Dios y por eso le bendigo y le adoro. Gracias damos a Dios.